una noche más de este encuentro con nuestro Padre Celestial. Le pedimos a Él, al Espíritu Santo y a nuestro amado Jesucristo que en esta noche y en este momento nos libere de todo tipo de preocupación, de todo tipo de vicisitud, de todo tipo de contrariedad, calamidad, para que el Espíritu Santo pueda actuar en cada uno de nosotros, iluminando nuestra mente para el entendimiento de la palabra de Él, para llevarla hacia ese testimonio de vida. Pedimos perdón por cada una de nuestras faltas y pecados cometidos. Así es. Te pido, Señor Jesús, que siempre nos acompañen en este caminar duro y difícil, pero que de tu mano es más fácil y llevadero. A ti, Madre del Cielo, que nos cargues en tu brazo, especialmente a los niños que sufren, niños que son golpeados, que sufren por diferentes maneras. Y empezamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. En este momento pues invitamos a Melanie para que nos deleite cantando Dios de Amores. También pedimos por todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de desastre natural, para que Dios les provea y manos caritativas pueden también ayudar y un poco a paliar esta situación. ¿Okay? Bienvenida Melanie, le damos el paso. Muchas gracias Melanie, ese ha sido el canto para nuestro Jesús amado, Santa Eucaristía. Carlita. Así es, un precioso canto que nos dice mucho, ¿no? Que nos salve de todos estos acontecimientos que estamos viviendo, sobre todo ahora que vivimos en un mundo que está tan difícil por nosotros mismos los seres humanos, que dañamos, que entre nosotros mismos nos hacemos daño, ¿no? Nos maltratamos física, verbalmente, y son cosas que de verdad que Dios se ha de sentir muy triste por todo lo que hacemos. ¿Quién recuerda lo que vimos la semana anterior? A ver, bueno, Emilia no estaba, Rocío creo que no nos está ahorita escuchando, bueno, no importa. La semana pasada, Emilia, nosotros vimos acerca del tema resurrección o reencarnación. Entonces, nosotros como católicos, ¿en qué creemos, Emilia? Esta sería la parte 2 del tema, ¿no? Nosotros como católicos creemos en la resurrección o en la reencarnación. La resurrección. Así es. Nosotros que como católicos creemos en la resurrección porque el primero que nos vino a dar ejemplo de esa resurrección, ¿quién fue? Jesús. Jesús vivo, ¿verdad? Jesús vivo demostró en el Calvario que murió, pero que al tercer día resucitó, ¿no? La semana pasada nosotros hablábamos que desde aquellos tiempos ya creían en la reencarnación, ¿sí? Y creían, por ejemplo, en Juan el Bautista, el profeta. ¿Sí recordamos quién es Juan el Bautista? ¿No, verdad? ¿Quién era, sí. Emilia? Juan el Bautista era el profeta, era el primo de Jesús. Muy bien. Y también fue el que Faraón mandó a decapitar, el que decapitaron, ¿verdad? Y el que bautizaba. ¿Te acuerdas que Jesús, el bautizado, sí, sin ser pecador, sin haber cometido algún pecado, nos vino a dar testimonio de ese bautismo? Y también decíamos que él dijo, id y bautizad a todas las gentes, no solamente a los adultos, sino se refería a los niños, a todos, porque todos nacemos y heredamos ese pecado original de Adán y Eva por el pecado cometido de la desobediencia. Entonces, nosotros hablamos de esto y que en esa época creían que el Juan el Bautista, ¿quién era, Roberto? ¿Quién era?
En esa época ya creían que existía la reencarnación. Y creían que ahí estaba reencarnado, ¿quién? Jesús. No, Ah, no. ahí creían que No, no. estaba reencarnado Elías. Elías. Sí, en esa época creían que estaba reencarnado Elías. Entonces, si nosotros nos trasladamos a otro capítulo de la Biblia, en el monte de Tabor, ¿qué pasó en el monte de Tabor? Ahí, Roberto. Ah, me está preguntando. Ah, listo. Ok, en el monte de Tabor lo que sucede fue que se reunieron un grupo de amigos a conversar, de pronto a dialogar, a departir entre ellos, ¿o no? ¿O no fue así? ¿Qué pasó en el monte de Tabor? ¿Quiénes subieron al monte de Tabor? Ahí no es donde, no es el monte Tabor, no es del, se le presenta, sea el donde el demonio quiere que atentar a Dios. No. Es el momento de la transfiguración. En el momento de la transfiguración, donde Jesús justamente los invita a Pedro, ¿y a quién más era? Sí. Se le aparece a Moisés. Correcto, y en este caso, Ajá, en ese correcto. momento se les presenta Moisés y Elías, ¿sí? Se les aparece de tal manera, se podría decir así, ¿no? Con unas túnicas, unos ropajes resplandecientes, muy, pero muy brillantes. Y en ese momento también Jesús, su rostro, su figura, su apariencia, su ropa cambia también a esa tonalidad resplandeciente, blanco, más blanco que la nieve. Justamente en ese momento, en esa situación, es donde ya les estaba anunciando justamente, ¿sí?, que lo que él les había dicho, que al tercer día iba a resucitar, y no con un cuerpo de pronto corruptible, que tal vez se los iban a comer los gusanos, no, con un cuerpo incorruptible, en donde no iba a sufrir o a padecer o a tener necesidad de sueño, de cansancio, de hambre, etcétera, etcétera. ¿Sí? En donde justamente les dicen sus discípulos que los acompañaron, no, maestro, ¿quieres que hagamos rápido tres chozas, una para Elías, una para Moisés y una para ti? Ellos no comprendían justamente en ese momento el mensaje pleno que les estaba dando Jesús en ese momento, esa transfiguración, que también nosotros vamos a ser partícipes en ese momento en donde ya pasemos a ese juicio final, ¿sí?, en donde obviamente el cuerpo y el espíritu o el alma van a unirse. ¿Y van a unirse para qué? Para obviamente ya sea disfrutar de esa gloria eterna, de esa vida eterna, o de pronto padecer los suplicios allá abajo en el infierno. Así es. Carly. Así es. Pero ¿qué se demostraba si en el monte de Tabor aparecieron esos cuerpos glorificados? Dentro de Juan se había reencarnado Elías, como decían en aquella época, ¿o no? ¿Qué se demostraba en ese evangelio? ¿Que existía la reencarnación o que no existía la reencarnación? Rocío, ¿qué opinas? No te escucho, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, tiene el micrófono apagado, Ya. tranquila. Bueno, pero si en aquella época se demostraba que no era Elías que estaba reencarnado en Juan el Bautista, sino que era... Ahí ya está, ya Rocío. Ahí está Rocío, ahí la Sí, escuchamos. ok. Sí, se demostraba en aquella época que no era Elías que estaba reencarnado en Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaban en el monte de Tabor y se transfiguraron los cuerpos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué quería decir eso? ¿Que existía la reencarnación o no? Que no existía. No la La reencarnación reencarnación. no existía. No existía, pero en aquella existe. época no existe. Pero ya en aquella época creían que se reencarnaba en Juan el Bautista Elías, ¿no? Entonces, Ajá. en la resurrección de Jesús, ¿qué pasó cuando Él resucita? ¿Qué demuestra a sus apóstoles? ¿Qué Que existe? resucitó, pues. Que resucitó, Que está ¿verdad? vivo. Que está vivo. Está vivo. ¿Y con alma o con el cuerpo? Él resucitó. Con todo. Con Que todo. real, no es Con divinidad. cuerpo y alma, así es.
Entonces, en esa resurrección, Él inclusive trajo las llagas de los clavos que tuvo en sus manos. Y también decíamos que, ¿qué pasó con Santo Tomás que no creía? Siempre decimos, como Santo Tomás dice, ver para creer. Y que cuando él quería tocarle sus llagas para que hiciera él. Claro, quería tocarle. Pero Jesús, tan misericordioso, que ¿qué hizo? ¿Lo permitió? Toca. Sí. Porque sí, lo permitió. Claro, porque Él, a pesar de que nosotros somos malos, pecadores, hablamos mal unos de otros, Él dice, yo estoy aquí, toca mis llagas. Mira, soy yo, he resucitado y estoy aquí para ayudarte porque te amo, vengo a tu encuentro. Inclusive cuando está con los apóstoles, dice, tengo hambre. Y Él podía tener hambre en ese cuerpo glorificado. Él tenía necesidad de comer. Pero se hizo uno de nosotros, se bajó de ese sitial de Dios y se hizo uno de nosotros y nos demuestra con esa humildad y con ese amor que Él resucitó y que era Él, que Él estaba vivo, ¿no? Resucitó, Roberto. También recordemos, ¿no?, que Jesús fue preparando durante sus 3 años de vida pública, ¿no? Fue preparando ese camino de testimonio, primero, de que Él es Dios. Porque Él lo dijo, ¿no? Dice, el Padre y yo somos uno solo. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces ya, por ende, ya estaba anunciando que Él es Dios. Segundo, también estaba preparando justamente ese testimonio de resurrección. Porque si recordamos, primero resucita ¿a quién? A la hija de Jairo. Si recuerdan, ¿no? Que lo va a buscar y todo eso y le pide de favor que vaya a la casa porque la hija está muy enferma y quiere que la sane. Cuando obviamente dentro de ese trayecto pues Jesús va, obviamente ya se encuentra con ese panorama o ese ambiente de que todas estaban llorando y que obviamente Jesús ya no podía hacer nada, que la ida o tal vez la venida de él no había tenido ningún tipo de efecto, porque ya qué iba a hacer, ya la niña estaba muerta. Entonces Jesús le dice a Jairo, tranquilo, ella está simplemente profundamente dormida. Y la gente asombrada, pero ¿cómo si ya lleva horas de pronto muerta? Ella está dormida. Listo, él entró justamente a la habitación de la niña, ¿no? Y le dijo unas sencillas palabras. Cuando acuerda la niña, se levantó y él dijo, denle de comer. Las personas afuera atestiguaron de que la niña había fallecido y que Dios mismo la había resucitado, le había devuelto la vida. Otro ejemplo también y testimonio de esa resurrección, Lázaro. ¿Cuántos días no llevaba muerto Lázaro? Amigo de Jesús. Y en ese momento una de las hermanas le reclamó, le increpó, pero mira, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera fallecido, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, también permite que afloren los sentimientos. Se compunge, se pone triste, de pronto también llora, pero dice, tranquila, no hay problema. Le dice a los siervos, a los encargados, quiten la piedra. La gente escucha, pero ¿cómo? Si eso ya lleva 3, 4 días, está el cuerpo en descomposición y emanaba malos olores. Quítenla. Él hace la oración al Padre y después de eso le dice tan sencillamente así, Lázaro, levántate y anda. Y la gente se queda asombrada, pero ¿cómo? Y tapaba la nariz y la boca porque el olor era demasiado fuerte. Cuando ven a alguien saliendo ahí, la gente, ¡oh! Quítenle rápidamente las vendas. Cuando le quitaron, ¿qué había pasado? Como que el hombre nuevecito, 0 kilómetros Lázaro. Denle de comer porque está hambriento. Y llevaba más de 3 días de haber muerto. Y la gente atestiguaba que ya emanaba malos olores de aquella tumba. Pero ese es Dios, demostrando justamente que las palabras de él, cuando se presentó en el templo, ¿sí?, y le increpó a los sumos sacerdotes, derriben este templo y yo lo construiré, lo reconstruiré en 3 días. ¿Y cómo? Pero si esto costó, y esto fueron cientos de años, y tú dices que tú lo vas a reconstruir, lo vas a levantar en 3 días. Estás loco. Pero ellos no sabían a qué se refería.
ya estaba ahí anunciando la resurrección, es decir, resurrección, no reencarnación. Justamente esta parte, esta temática de la reencarnación nace, creo, tiene su fundamento en el Oriente, a través de estas culturas hindúes, ¿no? Sí, en donde dicen que la reencarnación es un proceso tal que el ser humano debe pasarlo, porque cada vez que reencarna mejora justamente su vida, ¿sí? Hasta llegar a un punto tal vez en que se va a unir con el todo, con la nada, y allá no va a pasar ya absolutamente nada. Es decir, vamos a dejar de existir. Nos vamos a unir como que si fuésemos tal vez una gota en el mar. Le dejamos caer y se perdió, listo, se unió, se hizo con el todo. ¿Ok? Pero sabemos que no es así, porque si fuese de pronto esta situación de que el ser humano tiene que reencarnar, entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué tanta maldad? ¿Por qué estamos tan de cabeza? ¿Por qué las personas no cambian? Supuestamente la reencarnación es que para que uno mejore y vaya dando su mejor versión. Pero ven, estamos yéndonos más al precipicio, al abismo. Carlita. Así es. Y otro cuestionamiento también es que si nosotros estamos reencarnando desde toda la gente, ¿no? La humanidad sería mayor, pues no habría espacio en este mundo. Y como yo le preguntaba a Rocío la semana anterior, ¿qué pasaría? ¿El mundo estaría más bueno? Pues si nosotros reencarnamos y estamos cambiando y mejorando. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Está más bueno o más malo? Más malo. Más malo. Entonces, así es, hay muchas pruebas que nos dicen que esto no es verdad. Porque si no estuviéramos cambiando, estuviéramos más buenos. Y cada vez estamos más malos. También decíamos que la Madre Teresa de Calcuta cuidaba mucho a quienes. ¿A qué se dedicaba la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién se acuerda? Ayudar a la gente pobre, a toda la gente pobre sobre todo, a los niños, a los ancianos. Necesitados, enfermos, convalecientes. Necesitados, a todos, sí, ella ayudaba en general. Sobre todo cogía a la gente que estaba enferma en la calle, los enfermos de lepra, ¿sí? Y los curaba, los recogía. Esta cultura que aprobó justamente la reencarnación de los hindú, ¿qué decían? Que si uno se reencarnaba y tenía una enfermedad es porque está pagando lo que ha hecho en la vida pasada. Y por eso no aprobaban y le daban contra a la Madre Teresa de Calcuta por lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente que la persona nace y paga un pecado anterior que ha hecho. Entonces para él gente es despreciable. Ah, tú te enfermaste de cáncer, de lepra, bueno, estás pagando lo que hiciste en tu vida anterior. Entonces de eso más o menos se trata. Ahora, cuando Roberto decía que encarnas, ¿verdad? De una vida, otra vida, hasta que tú llegues a mejorar completamente, hasta que tú seas el ser perfecto, dice que existe el nirvana. El nirvana es que tú te quedas en una nada. O sea, lo que nosotros llamamos cielo, ellos le llaman una nada. O sea, su alma no es que resucita, no es que va a la gloria, porque sabemos que hay la gloria y la perdición del alma, que es el infierno. No, para ellos ya el alma deja de existir. Ya dejamos de existir porque somos el ser perfecto y nos convertimos en un todo del universo. ¿No, Roberto? Sí, es decir, nos unimos con el todo para formar parte de esa perfección. Prácticamente ahí no vamos a disfrutar de nada, simplemente es como que desaparecemos. Pero en cambio acá Jesús nos dice, ¿no?, en la resurrección, ¿sí? El alma va a ir justamente al cielo o al infierno. O de pronto, si tenemos suerte, digo, ¿no?, nos vamos al purgatorio. Ya en el purgatorio tenemos como que medio pase y un poquito más para ir justamente al cielo, porque es el lugar en donde vamos a purgar nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas, ¿sí? Porque podemos de pronto morir, ya sea en gracia, o de pronto en el último momento pecar, y perdemos la gracia y morimos en pecado, ¿sí? Pecado mortal, pecado venial, pero pecado. Entonces es por esto que justo, ¿sí?, esa alma que de pronto se ganó ese pase al cielo o al infierno, ¿sí?, es justo que también con su cuerpo, ¿sí?, obviamente pase a gozar ya sea de la vida eterna o de pronto de la perdición eterna, ¿sí? Entonces Dios es un Dios justo, ¿sí?
porque en ese último día del juicio final, pues obviamente es donde se van a levantar los cuerpos, ¿sí? Y el alma justamente va a retornar a ese cuerpo, y ahí justamente nosotros solitos vamos a ver nuestra vida, como dicen, como una película. Y uno va a decir, ah, bueno, listo, entonces yo caminaré para allá o yo caminaré para acá, ¿sí? Ahí ya no hay vuelta atrás. Y justamente aquí es donde nosotros debemos cada día luchar por vivir en esa gracia de Dios, mantener esa gracia de Dios. No es imposible, no es complicado, es verdad. Todos los días de nuestra vida somos tentados. Hay tentaciones, malos pensamientos, malos sentimientos, malas palabras, palabras en doble sentido, acciones también de pronto en doble sentido, acciones incorrectas, pero cada día tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, ¿sí? No disculpa, sino perdón. La palabra es perdón, perdóname Dios. Acercarnos justamente también a ese sacramento de la confesión y decirle también perdóname por esto, por esto, por esto, por aquello, ¿sí? Y recordemos que no estamos frente a una persona, ¿sí? En ese momento el sacerdote, el párroco, ¿sí? Es, por decirlo así, ¿no? Jesús es Él mismo que baja y nos habla a través de Él. Nos aconseja, nos permite arrepentirnos, cumplir ese acto de penitencia y luego disfrutar de ese banquete llamado Eucaristía, comunión. Carlita. Así es. Nosotros tenemos un plano que es la Biblia, y de ese plano nosotros no nos podemos mover. Nosotros no podemos decir, soy católico y creo en el matrimonio homosexual. Soy católico y creo en el aborto. Soy católico y creo en la reencarnación. O soy católico pero no creo en el Hijo de Dios. O creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no soy católico. En la Biblia está, o creo o no creo. O soy tibio, o eres frío, o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, dentro de la iglesia, nuestro plano, que es la Biblia, no puede cambiar. O sea, no hay tintas medias. Yo no puedo decir, soy católico, pero yo no me confieso. Soy católico, pero vivo en adulterio. O sea, yo no puedo decir eso. Hablamos de que Dios nos pide una perfección y todos pecamos. Mientras que estemos en este estuche, en este cuerpo, ¿sí? Vamos a seguir equivocándonos. Pero hay que luchar por cambiar cada día y ser mejores. En el momento que nosotros morimos, sale, porque nuestro cuerpo es como un cuerpo reencarnado. En nuestro cuerpo está reencarnada un alma que le da vida, que está encarnado, perdón, que le da vida a nuestro cuerpo. Entonces, en el momento de nuestra muerte, sale el alma y este cuerpo se queda aquí y el alma va a la presencia de Dios, porque vamos a un juicio personal. No es que allá va a estar mi mamá y nosotros, a ver, vamos a imaginar, hemos sido mamitis, hemos sufrido de mamitis y de papitis. No es que allá yo voy a estar en mi juicio particular y va a venir mi mamá, ay mamá, defiéndeme, ay mamá, pero tú esto. No, o sea, nosotros vamos a estar solos frente a un Dios dando cuentas de nuestra vida. Roberto decía, nosotros tenemos un libro y en ese libro nosotros tenemos todos los detalles de nuestra vida. Desde el momento de nuestra concepción, desde que nosotros fuimos fetos, desde que tenemos vida, ¿sí? Justamente hoy día veía una señora que dio testimonio que la entrevistó Teresita Arboleda y que ella fue producto de una violación y que la mamá, por no deshacerse de ella en esa época, la dio en adopción. Y dice que ya después la mamá la quiso recuperar, fue donde la mamá de corazón le decía, y le decía, no, le decía, quiero verla a mi niña, y le dice, no, porque usted sabe que dentro del contrato de adopción, usted no la puede volver a ver a la niña. Entonces que ella vio el gorrito que lo tenía ahí, y le dijo, ¿este gorrito es de la niña? Sí, y cogió ella y lo besó el gorrito. Cuando la señora que la dio en adopción, o sea, la madre biológica, se casa, tiene un matrimonio, tuvo 2 hijos, y a una de sus hijas le puso el mismo nombre que a la niña que dio el producto de la violación en adopción. La señora, que viene de Argentina, ¿sí?
es prohibida y viene en esta época que están las leyes, ¿no? Que se quiere aprobar el aborto en el país. Y viene a dar testimonio, es una alta funcionaria de Argentina, ¿no? Entonces me encantó ese testimonio, dice, miren dónde estoy, soy producto de una violación, mis padres me amaron, ya no viven, mi madre biológica se murió, pero yo soy muy feliz, miren tantas experiencias que he vivido, y yo tengo que dar lo que yo he vivido, yo tengo que defender la vida, ¿sí? La vida que nos da Dios, y que se acabe en el momento de nuestra muerte. Nosotros no tenemos otra oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay otra oportunidad. O sea, nosotros estamos en esta carne. Cuando nosotros salimos, estamos libres de este cuerpo, de dolores, de sufrimientos, y ahí va a venir la gloria o la perdición del alma, ¿no, Roberto? Sí. Si nos ponemos a pensar, obviamente, la violación es un acto muy, pero muy repudiable, en donde la ley debe caerle con todo el peso a la persona que realiza este acto. Pero en este caso, la persona que sufre este acto, obviamente, debe tener ese acompañamiento psicológico, espiritual, mental. Pero no tenemos el poder, no somos Dios, no tenemos el derecho de quitarle la vida a esa criatura o a ese ser inocente. Fíjense el testimonio que da esta persona, ¿no? Producto de una violación. La mamá decide no abortarla y mejor darla en adopción. Lo que muchas veces se lo manifiesta. Ok, sí, perfecto. Sufrió este tipo de actos repudiables, pero no por ello castigue a ese ser, a esa criatura inocente que está en el vientre. Está bien, no la desea y nunca la deseó, ¿sí? Pero déla en adopción para que tenga esa misma oportunidad de crecer, de vivir y de ser alguien en la vida, alguien útil, que como ejemplo de esta persona, ¿no? A través de la adopción tuvo una formación tal que ella también defendió la vida, a pesar que ella fue producto de una violación, de un acto repudiable, ¿sí? Entonces, por favor, hagamos crear conciencia, ¿sí? Que no somos dioses, no somos Dios, no somos quien, no tenemos el derecho para quitarle la vida, ¿sí? Que nuestras leyes, por favor, cambien, ¿sí? Que todos nuestros asambleístas y todas aquellas personas que hemos elegido defiendan la vida, ¿sí? Y no estén de pronto con un doble discurso, o de pronto decir, bueno, ya tu opinión, y obviamente entre uno y otra se tiran la pelotita y simplemente pues esa ley, ¿sí? Dios no permita, se dé, se ejecute, se vaya a dar un paso viable. Carly. Así es. Entonces la vida es un regalo de Dios y solamente tenemos esta vida para hacer nuestro cielo para la gloria o nuestro infierno para la perdición. Y bueno, también les decía que existe el purgatorio, donde vamos a purgar lo que nosotros todavía vamos con imperfecciones, con marcas, con huellas y cicatrices. Bueno, Dios es tan misericordioso que creó este purgatorio, ¿no? También hablábamos del credo, el credo, que hay una parte del credo que dice, descendió a los infiernos. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús viene enviado de nuestro Padre Dios para reconciliar a la tierra con el cielo, la única persona que podía sanar esta herida, esta cicatriz que había por los primeros padres, que fueron Adán y Eva, que cometieron el pecado de la desobediencia y que se generó el pecado original y que de generación en generación vamos heredando. Entonces, en aquella época no existía la confesión, el bautizo. Entonces, necesitábamos que venga un redentor. Ese redentor no podíamos ser nadie, solamente Cristo. Y Cristo viene a crear ese puente para podernos salvar de los pecados. Ese puente donde crea ese amor, esa unión para que ella se perdone de pecados, ¿no? Viene a sanar esa herida. Entonces, Padre Dios manda a Jesús para que sea el redentor. Cuando dicen el credo, descendió a los infiernos, dicen que los hombres antes de Cristo estaban como en un limbo,
O sea, están buscando, esperando el momento en que en poder salir. No era un estado, el limbo no es como el purgatorio, que estoy purgando, estoy sufriendo todavía para llegar al cielo, no. El limbo es un lugar donde están en un estado de nada, o sea, están esperando, estaban en espera. Cuando dicen descendió a los infiernos, este limbo se abre y todas estas personas, Moisés, Elías y todos los hombres de esa época, salen de este limbo y van al cielo. Por eso dice, descendió a los infiernos. Todo tiene una razón en la Biblia, o sea, en la Biblia no es que están las cosas por estar, no es que está el credo por estar, no es que está el matrimonio, la confesión, la comunión, no. Todo está porque tiene una razón y nosotros no podemos engañarnos ni engañar a nadie, ¿no, Roberto? Sí, entonces nosotros como fieles cristianos católicos pues, debemos promulgar y creer fielmente en la resurrección, no en la reencarnación, ¿ok? Resurrección, creer firmemente y promulgar. Y aquel de pronto o aquella persona, hermano o hermana, que está obviamente pensando que nosotros venimos aquí a reencarnar cada vez para mejorar, pues no, Cristo nos dio ese testimonio, resurrección, no reencarnación, ¿ok? Sí, así es, queridos hermanos, esta ha sido la charla del día de hoy. Esperamos que nos haya servido a todos para crecer, para amarnos y para confiar más en Dios y creer a lo que Él nos invita, a la resurrección para ser feliz y estar libre en la otra vida, ¿no? A veces decimos, ay, tengo miedo a morir, no. O sea, la muerte será una gloria si nosotros luchamos por esa vida eterna que nos espera ya con Dios. Amén. Ok, amén. Entonces, de parte de Dios, de la Santísima Trinidad, le pedimos que nos bendiga, tanto a ustedes como a nosotros, que siempre nos guíe por el camino del bien, por ese camino de rectitud, que nos permita cada día reconocer justamente todas aquellas cosas que debemos mejorar en pos de cada día buscar esa perfección, buscar esa santidad, como así mismo lo dice Dios, ¿no? Sed perfectos como mi Padre es perfecto, lo dice Jesús. Y así y allá debemos apuntar. Que tengamos un excelente fin de semana. Bendiciones para ustedes, para sus seres queridos y sigamos protegiéndonos en esta pandemia. Y una cosita más, el sacerdote que nos prepara me dice, nada es seguro. Una persona dice, no, pero yo estoy segura porque tengo mi negocio, yo estoy segura porque tengo mi dinero, porque tengo mi casa. Y él dijo, nada es seguro, tú tienes que pelear por el cielo. No te aferres a nada de esta tierra, trabaja, lucha, comprométete a ser mejor, sí. Pero aquí nada en esta tierra es seguro. Lo único que peleas por la eternidad, que te compres la casa en el cielo, porque de allá sí nadie te saca, ¿sí? Eso sí va a ser eterno y para siempre. Luchemos por el cielo siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendiciones.